Hola, buenos días. Este es el equipo número 1 que vamos a exponer el tema de inmunidad innata, la primera línea de defensa del organismo. Nuestro equipo está conformado por Gabriela Baños, Keila Aba, Mara Chablé, José Damián y Luis Camal. Su servidora Samantha Arceo. Bueno, primero hay que entender qué es la inmunidad innata, y es cuando el cuerpo humano puede defender de forma inmediata de lo que son infecciones ocasionadas por patógenos. Los patógenos vienen siendo los virus, bacterias, hongos y parásitos. Este se compone de 4 barreras, que son la barrera física, la barrera química, las barreras celulares y las barreras moleculares. En este existe la participación de lo que son anticuerpos naturales para evitar el establecimiento de una infección, así como el papel en su reconocimiento y eliminación de los componentes propios alterados. Bueno, barreras físicas y químicas. Primero hay que entender qué es la barrera física, y estas pues mantienen al patógeno al exterior del cuerpo e incluyen la integridad de la piel y las membranas mucosas, pues el estornudo, el lagrimeo, el flujo urinario, entre otras cosas. Las primeras barreras anatómicas que protegen lo que es el cuerpo de los agentes infecciosos son la piel y las membranas mucosas, pues estas vienen incluidos los epitelios mucosos que recubren lo que son las vías respiratorias, las digestivas y las urogenitales. Bueno, primero voy a explicarles sobre la piel, ya que esta contiene lo que viene siendo la queratina, y esta viene siendo la proteína que impide el paso del agua. Produce lo que viene siendo ácidos lácteos en el sudor y ácidos grasos. Esta pues tiene una actividad bacteriana y fungicida que sintetiza los péptidos en actividad antimicrobiana, como son las defensinas y las catolicisísimas. Las defensinas de estos péptidos se acompaña de lo que viene siendo la susceptibilidad a infecciones de la flota normal, como son los estafilococos y los estreptococos. En las vías digestivas, respiratorias y urogenitales, lo mismo, los mismos ojos pues están cubiertos de lo que viene siendo las membranas mucosas, que se oponen a lo que son el ingreso de los microorganismos y ciertos patógenos. Esto pues es mediante los diferentes mecanismos de defensas que son inesperados. Bueno, voy a explicarles sobre los mecanismos inesperados de defensa. Vienen siendo la saliva, las lágrimas, las secreciones mucosas, pues ellas son las encargadas de eliminar los arranques posibles de invasiones, y pues también tienen sustancias antibacterianas, antimiológicas y antivíricas, perdón. Un ejemplo que les puse que interaccionan con lo que son los microorganismos, y estos los neutralizan para impedir el contacto con células epiteliales. Este también pues contiene lo que son los lisosomas y tiene como características de barreras, que son, por ejemplo, la química, física. Eh, Les puse su inmunidad innata y su inmunidad adaptiva. Para continuar con el tema, podemos mencionar al movimiento sincrónico de los cilios. Este se encuentra presente en lo que es la mucosa de las vías respiratorias inferiores
y por medio de la tos se expulsan los patógenos retenidos en lo que es el moco. Algunos de los virus, como lo es el de la gripe, causan enfermedades ya que tienen una molécula de superficie que impide la salida por las células epiteliales ciliadas. Ahora bien, lo que es el patógeno de la gonorrea tiene proyecciones de superficie que posibilitan que se adhieran a lo que son las células epiteliales. Ahora, como pueden observar a un lado, se encuentran lo que son las barreras físicas y químicas, en el que la piel limita la presencia de los microorganismos. Los péptidos antimicrobianos se encuentran en la actividad bactericida y fungicida o antivírica. Las secreciones y movimientos ciliares eliminan los microorganismos. Las enzimas y pH ácido tienen un efecto microbiano y la flora normal impide la instalación de agentes infecciosos. La siguiente. Bueno, los microorganismos que tienen acceso por la boca se topan con compuestos antimicrobianos que se encuentran presentes en lo que es la saliva y el epitelio bucal. El estómago, como bien se sabe, es un órgano con menor carga bacteriana por su acidez. En los casos de la acloridia, las personas tienden a desarrollar infecciones gastrointestinales por Vibrio cholerae. ¿Qué es esto? Pues es una bacteria en la que se ve provocada el cólera. Entre otras bacterias podemos encontrar el Helicobacter pylori, en el que se coloniza la mucosa gástrica, lípidos y carbohidratos, transmitiéndose ya sea por el agua o alimentos contaminados. Además de que para sobrevivir en lo que es el medio hostil del estómago, la bacteria secreta una enzima llamada ureasa, la cual convierte la urea química en amoníaco. Esta puede causar úlceras pépticas y cáncer de estómago. Y la otra, que es la Mycobacterium tuberculosis, coloniza la mucosa gástrica y algunas cepas pueden causar gastritis y úlceras gástricas. Estas también se ven relacionadas con la carcinogénesis, ya que desarrollan lo que es un mecanismo resistente a la acidez del estómago. En lo que es el intestino grueso, los microorganismos patógenos se enfrentan a lo que es la pared de la flora bacteriana normal, que vienen siendo los protozoarios, las bacterias y virus, evitando así que se presenten agentes infecciosos que eviten el paso de los nutrientes. Cabe mencionar que la flora bacterial se encuentra en lo que es la piel y cavidades superficiales como son la boca, garganta, nariz y tracto genitourinario. Y ya para terminar con lo que es la primera parte, pues está una tabla en la que se pueden ver lo que son los elementos que tienen una mayor participación en lo que es la inmunidad innata, como son los órganos y tejidos, que son la piel, y a un lado los mecanismos responsables de la protección. En el primero, como bien nombré, la piel, están los péptidos antimicrobianos y ácidos grasos. En las vías respiratorias y pulmonares, el barrido de moco por los cilios hacia afuera y la expulsión del moco por la tos. Lo que es la boca y parte superior del tubo digestivo
son las enzimas, los péptidos antimicrobianos y el flujo de líquido hacia el estómago. Del estómago está el pH ácido, las enzimas digestivas, los péptidos antimicrobianos, el flujo de líquidos hacia lo que es el intestino. De ahí se divide en dos: el intestino delgado, de las enzimas digestivas, los péptidos antimicrobianos y flujo de líquido hacia el intestino grueso. Del intestino grueso hay una competencia de la flora intestinal normal y los patógenos invasores, en el que la expulsión de líquido y heces se da por el recto. Bueno, mi nombre es Gabriela Guadalupe Baños López y les voy a hablar sobre los receptores de tipo TOL. Bueno, son proteínas transmembrana que reconocen una amplia variedad de microorganismos, así como moléculas endogéneas, que se expresan cuando existe un daño celular. A la fecha se han descrito 10 TLR en el humano. El conjunto completo de TLR en el humano es capaz de detectar una amplia variedad de componentes indispensables de virus, bacterias y hongos. Pueden encontrarse en la membrana plasmática como en la membrana de los compartimientos endosómicos. Los TLR asociados a la membrana celular son el 1, 2, 4, 5 y 6. Y esta ubicación les facilita la unión y el reconocimiento de los PAMP que se expresan en la membrana externa de los microorganismos extracelulares. Los TLRs 3, 7, 8 y 9 existen en la superficie de los endosomas y por lo que pueden reconocer ácidos nucleicos virales y bacterianos. El TLR10 aún no están bien definidos, pero se le han atribuido propiedades inmunológicas con efecto antiinflamatorio. Los receptores de tipo NOD. Bueno, estos receptores son un tipo especializado de receptores que contienen dominios de aglomeración de nucleótidos diagonal repetición rica en leucina. Se encuentran en el citoplasma, se expresan tanto en células inmunes como en células de la mucosa epitelial y reconocen microorganismos patógenos, células propias y factores ambientales. La mayoría de los NLR actúan como PRR, activando respuestas antiinflamatorias. Pueden clasificarse en 4 subfamilias de NLR: el NRLA, dominio transparactivador ácido; el NLRB, dominio de repetición inhibidor de baculavirus; NLRC, dominio de reclutamiento de caspadas; y NLRP. Bueno, los NLR son importantes en procesos biológicos básicos, como en el desarrollo embrionario. Bueno, los receptores de lectina tipo C son receptores que generalmente se encuentran asociados a membrana. Reconocen carbohidratos de microorganismos y algunos alérgenos. Uno de los LR más estudiados es el receptor de manosa, que reconoce carbohidratos MBL, presente en la superficie de microorganismos que por lo general se encuentran en las células eucariotas. Mi nombre es Keila y los temas de los que voy a hablar son 3. El primer tema con el que voy a iniciar va a ser sobre los receptores tipo RIG1 inducibles por ácido retinoico, con sus siglas RLR. Bueno, este significa Rig Light Receptor, lo cual son receptores de reconocimiento de patrones citosólicos. Bueno, estos lo que hacen es reconocer el RNA viral. A estos receptores del reconocimiento de patrones también se les conoce por sus siglas, que son PRR. Bueno, estos van a formar una familia de 3 helicasas de RNA
los cuales son importantes en las respuestas antivirales. Los miembros que más se conocen en estos tres son el primero, que es el RGI1, que es el conocido como gen inducible por ácido retinoico. El segundo es el MDA5, que es el factor asociado a la diferenciación del melanoma. Y por último tenemos el LGP2, que es el Laboratorio de Genética y Fisiología 2, en donde estos tres pueden distinguirse del ARN viral y el celular. Bueno, el siguiente tema van a ser los receptores recolectores. Bueno, pues estos receptores son también conocidos por sus siglas en inglés como Scambler receptor, y estos son receptores asociados con lo que es la membrana. Bueno, pues estos van a formar un grupo estructural y funcional heterógeno de 14 dominios proteicos. Estos lo que van a buscar es identificar y promover moléculas propias, modificadas como DX, LDL, células apópticas, proteínas dañadas, entre otras cosas. Y no propias lo son partículas de microorganismos como LPS, ácido lipoteicoico, ácidos nucleicos y proteínas. Bueno, entre sus funciones están que busca la adherencia celular. Esta también se caracteriza porque estos receptores tienen la habilidad de interactuar e influir en la señalización de otros receptores de reconocimiento de patrones, como lo son el TLR. Bueno, como último tema están los receptores de N-formil péptido. Bueno, estas que en sus siglas en inglés significan formil péptide receptores, y son receptores químico-atrayentes que son asociados a diferentes membranas que se expresan en polimorfonucleares y macrófagos. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que son receptores que poseen un efecto inductor de quimiotaxis en sus células. En esta existen tres tipos de miembros. Está el FPR1, el FPR2 y el FPR3. Bueno, los cuales intervienen en la migración de los fagocitos a los sitios de invasión bacteriana y del daño celular. Bueno, este tipo de receptores lo que van a buscar es reconocer péptidos bacterianos e interactuar con ligandos de quimiosinas y proinflamatorias y antiinflamatorias. Bueno, estas están relacionadas con diferentes enfermedades como lo puede ser el Alzheimer y entre otras. Bueno, pues tenemos el tema de los neutrófilos. ¿Qué son los neutrófilos? Son leucocitos granulocitos polimorfonucleares esenciales para la inmunidad innata como bacterias y hongos. Pero también se describe por su participación en la respuesta contra los virus, debido a que a su alto contenido de PRR, que se especializa en fagocitis y muerte intracelular, y son las primeras células en migrar de la sangre a los sitios de la infección en respuesta de moléculas inflamatorias. Estas pues son producidas por células innatas, activas por un agente patógeno o por la acción de agentes quimiotácticos como el FMLP, derivado de bacterias, C5A, aminas vasoactivas y lípidos proinflamatorios. Bueno, para eliminar los patógenos de manera eficaz, los neutrófilos utilizan dos mecanismos fundamentales, los cuales son los ataques oxidativos y los no oxidativos. Bien, en esta imagen tenemos
En esta diapositiva tenemos los ataques oxidativos o estrés oxidativo. Bueno, el estrés oxidativo pues se representa en la imagen. Tenemos un jitomate representando a la célula normal. En la otra imagen tenemos como un jitomate ya empezado echado a perder, porque por la célula atacada por radicales libres. Y en la tercera y última imagen tenemos la célula con estrés ya con el estrés o con el ataque oxidativo. Bien, el ataque oxidativo emplea reactivas de oxígeno y especies de nitrógeno altamente tóxicas que dañan componentes, como lo mencioné con la imagen, que dañan componentes intracelulares. El principal mecanismo oxidativo es la generación de arroz, que incluye el ion superóxido y también peróxido de hidrógeno y también ácido hipocloroso. Este mecanismo se conoce como estallido respiratorio. Las especies reactivas de oxígeno son generadas por el complejo enzimático oxidasa de fagosoma, que se activa cuando el microorganismo se une a los PRR. Los microorganismos fagocitados se interlazan en vacuolas llamadas fagosomas, donde se emplean especies reactivas de oxígeno como los microbicidas. En esta tabla tenemos pues los componentes oxidativos de ahora sí del oxígeno y del nitrógeno. Como les mencioné, tenemos el anión con el anión superóxido en la tabla del oxígeno. Tenemos también el radical hidroxilo, el peróxido de hidrógeno y también tenemos el ácido hipocloroso. De la parte derecha tenemos en la tabla del nitrógeno, tenemos el óxido nítrico, dióxido de nitrógeno, el peroxinítrico y los nitrosotioles. Bueno, la producción requiere la activación transiopcional del gen que codifica para la enzima del óxido nítrico, sintasa inducible, activada por los componentes microbianos unidos a PRR. Bueno, en esta diapositiva nos pasamos a los ataques no oxidativos, que son, es un proceso independiente del oxígeno que consiste en la desgranulación que da lugar a la liberación de enzimas líticas y péptidos antimicrobianos de los gránulos al interior de las vacuolas fagocíticas. Estas se identifican en tres tipos de gránulos: primarios, secundarios y terciarios, que contienen gelatinasa, y pues se ha descrito un cuarto tipo de gránulo llamado vesículas secretorias endocíticas, que actúa como un reservorio interno de receptores de membranas citocinas. Bueno, aquí tenemos una imagen que es la liberación de NET. Es una forma especializada de muerte de neutrófilos, distinta a la apoptosis y necrosis. Los macrófagos son células especializadas en la detección, fagocitosis y destrucción de bacterias y otros organismos dañinos. Además, pueden presentar antígenos a las células e iniciar un proceso inflamatorio mediante la liberación de moléculas que son llamadas citocinas, que activan otras células.
Los macrófagos son las células importantes del sistema inmune que se forman en respuesta a una infección o acumular las células dañadas o muertas. Los macrófagos son las células grandes especializadas que reconocen, engullen y destruyen las células del objetivo. Los macrófagos se forman con la diferenciación de monocitos, uno de los grupos mayores de los glóbulos blancos del sistema inmune. Cuando hay daño tisular o infección, los monocitos salen de la circulación sanguínea y se incorporan al tejido o el órgano dañado o afectado y experimentan una serie de cambios para convertirse en macrófagos. Estos macrófagos pueden modificarse para formar diversas estructuras para luchar con diversos microbios invasores. De esta manera, pues los macrófagos ofrecen la primera línea de defensa en la protección del ordenador principal contra la protección. Los macrófagos presentes en seres humanos son alrededor de 21 micrómetros en diámetro, pues estos pueden sobrevivir por meses al mismo tiempo. También están implicados en el relevado de la inmunidad no específica o natural. Ese tipo de inmunidad es una inmunidad a largo plazo que se detecta que cuando un macrófago digiere un microbio y presenta el antígeno del microbio en su superficie, esto para alertar a otros glóbulos blancos a la presencia de la partícula invasora. Otros glóbulos blancos, después de que estos se multiplican y ascienden, una inmunorespuesta contra el patógeno. Cuando ocurre la inflamación, los monocitos pues experimentan una serie de cambios para convertirse en macrófagos y las células diana que necesitan ser eliminadas. Una vez engullidas, pues las enzimas celulares dentro del macrófago pues destruyen la partícula ingerida. Algunos macrófagos pues actúan como carroñeros, eliminando estas células muertas o necróticas, mientras que otros proporcionan inmunidad al huésped para pues engullir los microbios. La mayoría de estos macrófagos pueden vivir varios meses y pueden matar cientos de bacterias diferentes antes de que mueran, y también de esta manera los macrófagos pues proporcionan una inmunidad innata o inespecífica. Otra función de los macrófagos pues es alertar al sistema inmunológico de la invasión microbiana. Esto después de ingerir un microbio. Un macrófago pues presenta una proteína en su superficie celular, que esto es llamado antígeno, que señala pues la presencia del antígeno a una célula T correspondiente. El antígeno que se muestra pues está unido a una molécula de MHC de la clase 2 que actúa pues como una señal para otros glóbulos blancos de que el macrófago pues no es en realidad un invasor extraño, aunque esté mostrando pues un antígeno. Al identificar un antígeno, pues la célula T colabora, activa pues otras células del sistema inmunológico, como las células T citotóxicas para atacar a la célula infectada. Esto cuando las células T colaboradoras pues también estimulan a las células B del sistema inmunológico para que estos secreten anticuerpos. Cada antígeno pues tiene anticuerpos específicos que se producen contra él en grandes cantidades. Este antígeno, que es distintivo, también es recortado por los anticuerpos que se dirigen directamente a cualquier célula que se muestra en el antígeno en el futuro, en caso de que ocurra otra infección. En caso de que ocurra pues otras infecciones, esta inmunidad es desarrollada pues se denomina inmunidad adaptiva o adquirida.